Tenemos el gusto de recibir al diputado nacional para la UCR Cambiemos, Miguel Base. Miguel, gracias por venir esta mañana. No, al Como contrario, siempre, digo, gracias. sos muy bienvenido. Gracias. Muy interesante nuestra charla. Como siempre, hicimos más interesantes las de fuera de cámara, pero bueno, eso un día grabaremos algo. Sí. Walter Brown, jefe de redacción cronista, gracias por estar, Walter. Al contrario. Como cada martes también, y también son muy valiosas las charlas, aunque Walter con un perfil un poco más bajo, más medular. Moderado. Menos intenso. Miguel, se nos borra la sonrisa de la cara, porque como conversábamos al inicio del programa, estoy seguro, y te he leído y te he escuchado, que condenás firmemente lo resuelto por la Corte Suprema. Respecto a Walter también lo descarto, esa condena, pero bueno, me interesa porque vos formás parte de la Alianza de Gobierno y bueno, me imagino que no debe ser fácil también levantar la mano y decir, che, esto yo no me gusta. Sí, en realidad a mí me pareció muy malo el fallo de la Corte, muy malo. Me parece que es absolutamente injusto que una persona condenada por un crimen, por una violación de los derechos humanos, que son crímenes de lesa humanidad, que no deben ser juzgados de hecho no son juzgados con la misma vara y en las mismas condiciones que los otros delitos, pueda acogerse a un beneficio como el 2x1. La verdad es que me parece un fallo lamentable de la Corte, independientemente del respeto institucional que siento por la Corte, porque naturalmente vivimos en un sistema republicano y nosotros, y en particular los radicales, estamos convencidos de que hay que garantizarle a la justicia la más absoluta independencia del poder político, pero independientemente de esto, me parece que el fallo de la Corte fue un grave error y que tenemos que rápidamente se tiene que poner un límite a esta situación. Sería muy grave que otros genocidas, otras personas condenadas por lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad, puedan acogerse a estos beneficios. Así es que, bueno, el gobierno naturalmente dice, y yo la verdad es que creo que la Corte ha fallado de esta manera con absoluta independencia del Poder Ejecutivo. De hecho, el propio ministro de Justicia de la Nación se pronunció en contra del 2x1 y se pronunció en contra de esta decisión. Pero de todas formas, la verdad es que en todo caso mi reacción y seguramente la de muchos otros hombres y mujeres del radicalismo y de otros partidos políticos y gente independiente fue espontánea y no esperamos la opinión del gobierno, sino que rápidamente dijimos, bueno, esto es absolutamente inaceptable, ¿no? Walter. ¿Hay acciones que se pueden realizar desde el Congreso para evitar que este tipo de fallos se repitan en el futuro? Bueno, allí hay un proyecto de ley que tenemos que ver bien si en realidad el proyecto de ley del que se está hablando ahora se limita al tiempo en el que del 94 al 2001, digamos, esta discusión, el tiempo en el que se podría aplicar el beneficio del 2x1. Pero yo creo que la discusión, yo personalmente creo que la discusión es más de fondo. En realidad yo creo que tampoco para ese espacio de tiempo del 94 al 2001 puede aplicarse. Y me parece que debería ser la interpretación de la Corte. De hecho, hay que decir que dos miembros de la Corte lo interpretaron de esta manera. Sí, claro. Y uno de ellos es nada menos que el presidente de la Corte, Lorenzetti, y el otro es un hombre Maqueda, que es un hombre que merece todo el respeto, digamos, tiene una solvencia como profesional realmente importante. Así es que me parece que justamente esa es la interpretación correcta, más allá de que, repito, debemos respetar las decisiones de la Corte. Yo creo que la interpretación correcta es justamente eso, que este beneficio, que por otra parte, como vos decías, Diego, ya no es aplicable, digamos, claro, ya es para el delito de hoy, ¿no? Un beneficio que ya no tiene nadie. La verdad que termine siendo justamente algo que beneficia a quienes violaron los derechos humanos es muy lamentable. Miguel, ¿vos crees que hay un clima que permita, digamos, una tolerancia social, o por lo menos que permita estas cosas? Quiero decir, no pasaron desapercibido la intención presidencial de mover el feriado del 24 de marzo y tampoco pasó desapercibido justamente la corrección de esa decisión.
Y la verdad que yo contaba la anécdota, seguramente vos te acordás, y vos también, Walter, ese debate lastimoso, triste, que hasta incluso el maestro hasta que se descompuso, de lo tenebroso que fue ese momento. Y a veces vos ves la televisión ahora y no digo que pasen esas cosas, pero vuelven a instalarse ciertos tópicos que la verdad que yo por lo menos creía que estaban fuera de toda discusión social, lo partidario, después ya sabemos los carriles que recorre. ¿Vos qué querés que pase al respecto? Sí, no, la verdad es que me genera un rechazo importante cuando veo que algunos dirigentes políticos, funcionarios, pareciera ser que pretenden relativizar lo que fue la violación de los derechos humanos en la Argentina. Cuando, por ejemplo, Gómez Centurión dijo que no había habido un plan sistemático, primero y principal, en realidad todos sabemos que en la Argentina hubo un plan sistemático, que hubo terrorismo de Estado, que el terrorismo se organizó justamente desde el Estado y en consecuencia había un plan, un programa de acción en ese sentido. Pero además, esto es algo que no se nos ocurre a nosotros, es algo que lo decidió la justicia. Largamente. Claro, la justicia, después de haber trabajado muchísimo, haber investigado muy bien todo esto, justamente, bueno, determinó que había existido ese plan sistemático. Por eso es que cuando un funcionario de la manera más irresponsable pretende relativizar estas cuestiones, me parece un gravísimo error. Y después, en la otra discusión que se intentó instalar en la Argentina respecto del número de desaparecidos. En realidad, el tiempo de la dictadura fue el peor tiempo de nuestra historia, fue el tiempo más oscuro. Habíamos perdido la libertad, no solo la democracia, la justicia, habíamos perdido la libertad, habíamos perdido como sociedad, aunque nos duela decirlo y aunque a alguno le pueda caer mal lo que voy a decir, habíamos perdido hasta la dignidad como sociedad, porque en realidad cuando una sociedad pierde la libertad, pierde la justicia, en definitiva de alguna manera termina perdiendo su dignidad, que la recuperamos con el nunca más, que la recuperamos con esa famosa frase y el juicio a las juntas militares y con los juicios que después vinieron, porque también hay que decir que el gobierno de Alfonsín hizo muchísimo en el juicio a las juntas militares, pero también hay que decir que los juicios que vinieron después también están bien, porque también es cierto que había que seguir adelante con la aplicación de justicia. Por eso es que cuando se pretende relativizar estas cosas, se pretende decir, bueno, los muertos no fueron 30.000, fueron menos. Bueno, en realidad son discusiones que podrían aceptarse en la medida que uno no percibiera que están justamente dirigidas a relativizar lo que pasó. Incluso a mí, voy a decir algo que puede políticamente no ser correcto, pero lo voy a decir porque no me parece bien que desde la Iglesia Católica se esté planteando el tema de la reconciliación sentando en una misma mesa a quienes ejercieron el terrorismo desde el Estado y quienes también pudieron haber estado vinculados, o familiares de quienes pudieron haber estado vinculados al terrorismo, pero que no fue del Estado. No se puede decir en la Argentina hubo una guerra sucia porque no hubo una guerra sucia, hubo terrorismo de Estado. Es cierto que antes existieron organizaciones terroristas que también violaban los derechos humanos, pero hay que aplicar, como hizo la justicia en ese momento, las reglas como son. Una cosa distinta es el terrorismo de Estado del terrorismo o de los crímenes producidos por el terrorismo político. Lo que quiero decir con esto es que estas cosas ya estaban juzgadas en la Argentina, la sociedad ya lo había asumido. Me parece que efectivamente es un retroceso importante empezar a rediscutir todas estas cosas, y es cierto que además el mundo nos había tomado a los argentinos desde este punto de vista como un verdadero ejemplo, y hoy no podemos retroceder en este sentido. Walter. Mencionabas el juicio a las juntas durante el gobierno de Alfonsín, y sé que hace algunos días también hubo un hecho respecto de lo que pasó con los carapintadas en el gobierno de Alfonsín, ¿no? Que con Aldo Rico expresándose al respecto y con una reacción tomada desde el lado del radicalismo sobre esa posición, ¿no? ¿Podés contarnos un poco cuál fue la reacción que tuvo el partido a esa posición de Aldo Rico? Sí, en realidad el radicalismo es naturalmente un partido muy sensible a estas cuestiones.
porque desde siempre el radicalismo estuvo vinculado con la defensa de los derechos humanos y fundamentalmente con la defensa de la democracia. Y la verdad es que nosotros, como todo el pueblo argentino, padecimos el levantamiento de Semana Santa con muchísima preocupación, y como todo el pueblo argentino, porque en realidad debo decir que además el peronismo acompañó bien y fundamentalmente acompañó muy bien el conjunto de la sociedad. Pero nos parece que debería existir un arrepentimiento de quienes fueron capaces de poner en marcha un golpe de Estado a tan poco tiempo de haber recuperado la democracia. Y si todos los que, en definitiva, yo creo que la mejor forma de avanzar en el país es que todos nos hagamos cargo de nuestros propios errores, mucho más los que cometieron errores tan graves como atentar contra la democracia. Por eso es que me parece que Aldo Rico debería reconocer este tipo de cuestiones. Incluso yo, la verdad, es que me parece que en lugar de él, yo hubiera actuado con un poco más de dignidad y no hubiera participado en un desfile militar cuando se trataba el tema de Malvinas. Porque en realidad ahí también la sociedad fue a aplaudir a los soldados que fueron a Malvinas. No fueron a aplaudir a quienes podrían haber atentado contra la democracia. Y alguien que después de haber ido a Malvinas atentó contra la democracia se debería haber limitado y debería haber permitido que ese desfile fuera solamente para aquellos que participaron de la gesta de Malvinas. Por eso digo, me parece que debería existir de parte de los militares un arrepentimiento de todo lo que pasó y lamentablemente no existe, lamentablemente existe desde ese punto de vista una actitud que no condice con lo que debe ser en la democracia. Sí, además en el caso, lo que vos decías, Miguel, de la Iglesia también, la Iglesia Católica, ese arrepentimiento debe venir inexorablemente con una apertura de archivos, una entrega de datos, ¿no? Hasta incluso, digo, los católicos lo sabemos mejor que nadie, el arrepentimiento viene con el propósito de enmienda, ¿no? Todos lo sabemos del catecismo de primero inferior, como decía mi abuela, vos tenés que arrepentirte, pero además tenés que manifestar tu voluntad, decir, bueno, ¿cómo arreglo esto que hice? Claro. En este caso no existe, no la hay, y en lo que vos decías de la autocrítica también que nos debemos, los medios ni que hablar, ¿eh? No, a mí siempre me gusta ponerme a la cabeza de eso, los sindicatos también, la justicia. Digo, la clase política, porque pensaba mientras vos decías, bueno, pero Aldo Rico y otro más siniestro todavía, como el general Antonio Domingo Bussi, en su momento fueron rubricados por la voluntad popular. Ah, sí. Entonces, bueno, ¿qué nos está pasando también a los representantes nuestros y a nosotros que somos los mandatarios de esa representación, que elegimos a tipos que evidentemente les falta, ¿no? Sí, lamentablemente hay mucho de eso. Por eso es que es bueno que reaccionemos frente a este estado de cosas y que no permitamos que alegremente se empiecen a relativizar estas cuestiones, porque si no, dentro de algún tiempo resulta ser que en la Argentina, si se avanzara en esta dirección, terminaría instalándose la sensación de que el juicio a los militares, el juicio a la dictadura, el juicio a las juntas militares fue una exageración, y en realidad lo que fue realmente tremendo fue cómo actuó la dictadura militar. Por eso yo creo que tenemos desde este punto de vista que retomar el espíritu que tenía, no el gobierno solamente, el gobierno también, pero el espíritu que tenía el conjunto de la sociedad en la década del 80. Los argentinos en ese momento asumimos con sorpresa en algunos casos, con mucho dolor en general, lo tremendo que había sido ese tiempo de la Argentina, y se condenó socialmente y políticamente todo lo que había pasado. Y me parece que tenemos que fortalecer la democracia a partir de estas convicciones. La última vuelta. Sí, no quiero que te vayas sin antes preguntarte algo sobre las elecciones, ¿no? Porque estamos a 100 días nada más del primer paso por las urnas y bueno, y se están definiendo muchas candidaturas, muchas posiciones, entre ellas la del radicalismo dentro del Frente Cambiemos hacia estas elecciones. ¿Qué papel tiene que jugar la UCR en estas elecciones dentro de la fuerza gobernante? Yo creo que el radicalismo se siente, yo creo que el radicalismo es en realidad responsable de esta construcción política que es Cambiemos.
y siente que tiene la responsabilidad de garantizar que desde Cambiemos se hagan bien las cosas, digamos, que el gobierno haga las cosas de manera tal de que a la gente le vaya bien con el gobierno. Y esta es una preocupación y tiene que ser una preocupación permanente. Muchas veces cuando nosotros desde el partido expresamos estas cosas, a veces se malinterpreta y se cree que en realidad estamos buscando cargos en el Ejecutivo. No es cierto. En general, el radicalismo es un partido político con muchos años de historia, con virtudes y con defectos, con aciertos y con errores, pero no es una agencia de colocaciones. El Partido Radical no está desesperado por poner secretarios, ministros. Lo que sí queremos es que se nos escuche para que justamente, bueno, el accionar del gobierno sea el que la sociedad merece y reclama. Y por otra parte, esto también tiene que ver con la tarea que se da en el Congreso de la Nación y en las legislaturas provinciales. Y ahí sí el radicalismo ha hecho mucho, ha trabajado bien en el Congreso de la Nación, en las legislaturas provinciales, y sí pretende, obviamente, integrar esos espacios legislativos, y en consecuencia vamos a discutir los espacios que entendemos que tiene que tener el radicalismo, porque la verdad que el partido está en condiciones, y hasta acá ha hecho en este año y medio aporte más que importante en estos cuerpos colegiados, ¿no? Miguel, gracias por venir esta mañana. No, gracias a ustedes. Walter, gracias a vos también. Ahí estamos. A ustedes gracias también por estar allí. Será, si Dios quiere, hasta la semana que viene.